¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Y bueno, contentísimo de estar en esta mañana con todos ustedes, de poder platicar sobre temáticas que nos ayuden como pareja, que nos ayuden en lo personal y bueno, pues con todo el ánimo de querer hablar pues muchas cosas que pueden llevarnos a mejorar nuestra relación de pareja. Y pues también muy contentísimo de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magda. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámele usted a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio, a quienes ya se decidieron, y dígales que para toda la vida ya empezó, en donde tenemos, bien lo dice Bruno, temas muy interesantes para crecer como pareja y, ¿por qué no?, también como personas. Bienvenidos. Así es, bienvenidos. Fíjense que pues estamos ya ahorita pues preparándonos para pues diferentes actividades que vamos a tener, ¿no?, como comunidad, y una de ellas es pues un retiro de Querigma que próximamente tendremos, pero que de una vez ya vamos promoviéndolo, ¿no? El 24 y 25 de abril tendremos un retiro de Querigma llamado Nueva Vida, que pues nos invita a que tengamos este encuentro de amor con Dios. Este encuentro maravilloso que pueda transformar nuestras vidas, y son medios que Dios nos permite dentro de nuestra iglesia para poder pues llenar, primeramente pues responder ese llamado que Él nos hace y poder vivir la vida en Dios. Entonces, pues este retiro lo tenemos programado para el 24 y 25 de abril en la casa de retiro. 23 y 24. Ándale, pues. Y luego van a llegar y van a decir, oye, ¿qué pasó? No, pues ya se está acabando. 23 y 24 de abril, en la casa de retiros, el reencuentro. Ahí estará haciendo este día el 23 y 24. Inicia el sábado 23. Entonces, cualquier información, pues puede entrar a la página de Facebook, Comunidad de Alianza Nueva Expresión, a través de Facebook, y puede encontrar o inclusive pedir información a través de este medio. Pues muy bien, Magda, pues hoy tenemos un tema importante, ¿no? Un tema importante que a través del cual nos permite un poquito pues saber hacia dónde vamos caminando. Hoy estaremos hablando sobre estar enfocados en la meta del cristiano. Y pues es importante porque a veces puede ser que como pareja pues estemos, a lo mejor no estemos pensando cuál es nuestra meta, ¿no?, como pareja. Es más, de manera personal, hacia dónde vamos caminando, hacia dónde, cuál es la meta que estamos persiguiendo, cuál es la meta que persigo en lo particular y cuál es la meta que estamos persiguiendo como pareja, como matrimonio. Y es importante poderla definir. Y entonces la temática que vamos a estar viendo, que es estar enfocados en la meta del cristiano, pues lo estaremos tomando a través de estas tres palabras importantes: enfocados, meta, cristiano. Y para ello, pues vamos primeramente pues a identificar esta última palabra del ser cristiano. ¿Quién es el cristiano? Porque es importante poder identificarnos, ¿no? A ver, ¿quiénes somos los cristianos? Pues es importante saber, pues cristianos somos aquellos que somos bautizados, aquellos que tenemos este sacramento del bautismo. Y entonces nos preguntamos, a ver, ¿soy bautizado? ¿Estoy bautizado? Pues si estoy bautizado, entonces, si tú estás bautizado, entonces, felicidades, hermano, eres cristiano. Y
Y esto entonces pues nos permite saber que esta meta es diferente para el cristiano, ¿no? Pero aparte, el cristiano pues no es solamente aquel que es bautizado, bueno, sí, aquel que es bautizado, pero también que practica, que vive su fe cristiana. Aquel que ha decidido pues seguir a Cristo, que cree en Cristo, que encuentra en Cristo este deseo de seguirle, este deseo de querer aprender de Él, de querer replicarlo en su vida, de tal manera que esos son los cristianos como Magda, cuando nosotros ahora que estamos en el curso de catecumenado, y que al principio de las sesiones que llevamos, en la primera etapa es como para clarificar un poquito cuál es la intención que tengo al estar viendo este curso, ¿no? Y uno de los puntos es, pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la intención? Y asumimos que la intención es querer seguir a Cristo. Aunque muchos, pues bueno, la intención principal es pues porque voy a hacer 15 años y voy a cumplir mis 15 años y quiero tener mis sacramentos, ¿no? O me voy a casar y tengo que tener mis sacramentos para casarme. Entonces, pues ya tratamos de clarificar esa parte y de poner, primeramente, antes de cualquier cosa, la razón por la que estoy viviendo un curso de catequesis y por la que quiero recibir los sacramentos, no es por un evento que voy a tener, sino es porque quiero seguir a Cristo, porque estoy totalmente seguro de este deseo de seguirle, porque le he creído y quiero conocer más de Él, quiero conocer más del estilo de vida cristiano, porque quiero asumir ese estilo de vida. Y entonces, pues, entro a este curso y quiero conocerle más. Bueno, eso es el llamado del cristiano. Y es importante poder identificarnos como cristianos. Soy cristiano porque creo en Cristo, porque le quiero seguir. Y entonces esto pues ya nos ayuda a identificar más nuestro caminar, Magda. ¿Cómo ves? Así es, definitivamente, el poder tener claridad, sobre todo esta parte de tener la claridad de qué significa ser cristiano, de haber sido bautizado, pero sobre todo el vivir este estilo cristiano. Por lo tanto, es una meta que nos lleva a cuestionarnos si realmente la tenemos como tal. Nos decimos cristianos y dentro de la denominación cristianos recordemos que es aquel que cree en Cristo. Es aquel que puede ser nuestros hermanos protestantes, los ortodoxos, los que están bautizados con la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos cristianos. Por eso el título de cristiano pues lo hemos tenido los católicos. Ya nada más que somos cristianos y de apellido católicos para distinguirnos ya en estas diferencias con respecto a la doctrina que tenemos más específica y nos diferencia, podríamos decir. Pero también esta parte de que nosotros seamos cristianos implica una fe que se proclama y se expresa a través de la vida misma. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuestionarnos si realmente nosotros tenemos como la meta ser cristianos. Nos decían, la meta es justamente esta parte de saber a dónde vamos. Decía, o se dice por ahí dentro de las reflexiones, si tú no sabes a dónde ir, cualquier camino es bueno. Cualquier camino es bueno. Y por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos esta parte importantísima de saber si nuestra meta de cristianos, porque el nombre lo tenemos, pero si nosotros tenemos claridad de nuestra meta, y ahí entra tanto personal como
de matrimonio como de familia. Si nosotros no tenemos un punto claro, y lo hemos platicado en algunas otras temáticas, la importancia de saber que somos diferentes, pero tenemos una meta en común. ¿Cuál es esa meta? ¿Cómo vamos llegando? ¿Cuáles son los pasos que estamos haciendo como matrimonio, caminando juntos para llegar a esa meta que nosotros tenemos como parte de nuestra identidad como matrimonio, como dos personas que van sobre un mismo camino y que se complementaría toda en una misma, ¿no? En lo que decimos siempre, es que yo quiero ser feliz, es que estoy buscando la felicidad. Por lo tanto, esta parte de que nosotros implican en nuestra fe que se proclame y que se exprese con la vida, significa que es también a través de las obras. No es decirme yo cristiano, no es decirme yo, sí, estoy casada, pero en las obras, en lo que nosotros hacemos, no se ve. Y entonces tenemos que volvernos a cuestionar justamente esta parte. ¿Qué tan claro tengo mi meta? Mi meta, la meta que te pongas, ¿la tienes clara para caminar hacia ella? Y en esa reflexión de hoy, particularmente como cristianos, ¿sabemos lo que implica ser cristiano para estar dando los pasos adecuados con nuestras obras, con nuestras acciones, para llegar a la meta que queremos? Dice el catecismo, renacidos como hijos de Dios. Dice, los bautizados deben profesar ante los hombres la fe que han recibido de Dios a través de la iglesia y participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Profesar ante los hombres la fe y participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Esto es lo que nos marca el Catecismo de la Iglesia Católica, libro que todo católico debe de tener en sus casas para poder entrar, si tengo una duda, si quiero una guía, qué dice mi iglesia sobre esto, y no estar inventando a veces cosas que nosotros interpretamos o creemos, sino ahí está un camino muy claro de cómo podemos nosotros seguir caminando como cristianos. Por lo tanto, es bien importante esta parte. No solamente se es cristiano, no solamente se es católico en las 4 paredes del templo, en el territorio de la parroquia. No solamente ahí se es cristiano. Tristemente porque como la sociedad que tenemos se nota, en nuestras tierras, no sé si somos ya el 80% de católicos o menos, pero sin embargo hay otras denominaciones cristianas que se dicen cristianas. Considero que un 95% de nuestra tierra latina es cristiana. Y nosotros vemos los hechos y las obras sociales en la vida social común y corriente y decimos, ¿dónde están los cristianos? O sea, tal cual como nos dice aquí que un cristiano como meta es el que profesa ante los otros su fe. Yo soy cristiano, pero lo hace a partir de las obras que realiza. No es la voz que sale de mi boca, sino las acciones que vienen del corazón. Y entonces nos cuestionamos, ¿seremos católicos? ¿Seremos cristianos? ¿Seremos guadalupanos? Porque por ahí decían a veces, en México hay más guadalupanos que cristianos. Pero pues la Virgen de Guadalupe dijo, ¿verdad? La Virgen misma, hagan lo que les diga. Nuestra Virgen, la Virgen María en la Biblia nos dice eso, que es María de Guadalupe, recordemos. No son muchas vírgenes, es una sola, con muchas advocaciones. Por lo tanto nos decimos, caramba, ¿realmente seremos cristianos? Y creo que un problemita que tenemos es que no nos damos cuenta lo que implica que la fe y el ser cristiano se vive en la vida, no en la iglesia. En la iglesia tiene que ser esta parte que nos nutra, que nos ayude a nuestro crecimiento, aparte de nuestras acciones personales. Lees la Biblia, vas a misa, llevas tus sacramentos, porque tienes fija la meta que después de que los gusanitos se coman esta preciosa carne que tenemos aquí,
Pues es que el espíritu ese no muere. ¿Y ese a dónde va? Y no nos ponemos a pensar esto. Bueno, a veces cuando sufrimos en la enfermedad, a lo mejor nos ponemos a pensar, ¿y a dónde me voy cuando me muero? Por lo tanto, en este caminar tenemos que darnos cuenta de este punto. Profeso mi fe. No necesariamente, hey, soy cristiano, hey, hola, soy católico, hey, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy de la iglesia de, qué sé yo, de San Martín, de San Pedro. No necesariamente así. Esto se implica a partir de decirlo en dado momento que te lo pregunten, sí, soy cristiano como lo hacían con los cristeros. Reniega de tu fe. No, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Lo decían y lo profesaban con su fe y por eso morían. Pero también con los hechos, en la actualidad. Es decir, yo soy cristiano porque no robo, porque no me paso los altos. Cosas tan sencillas como esas. Porque respeto mi casa, mi hogar como mujer, como hombre casado. Eso implica ir caminando sobre la meta de ser un verdadero y una verdadera cristiana. Bruno. Así es, Magda. Y que es importante pues, identificándonos como cristianos. Entonces, bueno, ver esta otra parte de, pues, ¿cuál es la meta, no? ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Hacia dónde voy caminando? Bueno, primeramente tendremos que saber qué es una meta, ¿no? Y una meta es todo aquello que queremos alcanzar, todo aquello que quisiéramos, que nos gustaría realizar a lo largo de nuestra vida. Y que el hecho de hacerlo, el hecho de llegar a esa meta nos causa pues un bien, un placer, nos gusta, nos anima, ¿no? Como aquel que corre una carrera y que llega a la meta, pues no le hace si la llegué en primer lugar o en segundo lugar o en tercer lugar, pero llegué a la meta, ¿no? Aquel que estudia una carrera y que se gradúa, pues llegó a la meta, bendito Dios. Y esto implica pues un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio de muchas cosas, un pagar el precio por llegar a la meta. Bueno, cada una de las cosas de estas implica pues un sacrificio personal para poder llegar a ese punto que he visualizado, a ese punto al que quiero llegar, porque después al llegar, pues tengo el gozo de poder llegarlo, tengo este bien, ¿no? Tengo la alegría, la satisfacción, porque tenía esta necesidad y logré llegar a esto que quería y tengo la satisfacción de haberlo llegado. De tal manera que las metas pues son importantes, son fundamentales en la vida, y una vida sin objetivos pues suele ser insatisfactoria. Siempre nos movemos por objetivos y podemos nosotros visualizarlo al inicio de año, ¿no? En este inicio, ¿con cuántas metas iniciamos? Es más, el año pasado, ¿con cuántas metas iniciamos y cuántas terminamos? ¿Cuántas llegamos a la meta? Y a veces nos quedamos, caray, ¿dónde quedó aquella meta y empezamos? No, que este año voy a hacer ejercicio y voy a tomar la dieta, y entonces ya nos visualizamos, ¿no? Con unos cuerpazos o nos imaginamos con una vida pues ya más con mejores cuidados, más sana, en fin, muchas cosas que podemos nosotros haber tenido como metas. Y muchas veces pues se pierden estas metas porque cuestan trabajo, son un sacrificio, ¿no? Hoy en día pues podemos escuchar muchísimos buenos artistas, o inclusive artistas consagrados en la música, lograron ser reconocidos como buenos artistas por su trabajo en la música, y que fue un sacrificio para ellos poder llegar a la meta de ser buenos artistas, buenas personas que pudieran transmitir emociones y sentimientos a través de la música, porque lograron dominar un instrumento. Bueno, entonces, son ejemplos que vemos de personas que tenían una meta y que trabajaron por ella. Pero va a ser
Pero aquí estamos hablando de la meta del cristiano. Estamos tomando el tema de enfocados en la meta del cristiano. Y bueno, ya estuvimos hablando un poco de quiénes somos los cristianos y cómo nos identificamos, ¿no? ¿Qué son las cosas, las características básicas del cristiano? Y que es importante, pues somos aquellos bautizados, aquellos que vivimos esa fe cristiana, que seguimos a Cristo, que estamos convencidos que Él es nuestro Dios, y entonces tratamos de vivir la vida como discípulos de Cristo. Y entonces, pero como estamos hablando de la meta del cristiano, vimos lo que significa lo que es una meta, es algo que queremos alcanzar. Pero, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta del cristiano? Porque seguramente esto nos pone en una acción diferente. Nuestra meta, al identificar la meta como cristianos, nos hace hacer las cosas diferentes, vivir de una forma diferente. Y entonces dice la palabra de Dios en Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice: Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Y entonces aquí vemos a través de esta palabra, pues cómo nos invita la palabra. Nos dice, oye, si habéis sido resucitados en Cristo, pues entonces busca las cosas de arriba. Identifica tu meta. ¿Dónde está tu meta? Y dice, tu meta no está aquí, tu meta está ahí arriba. Y entonces me llama mucho la atención lo que Santo Tomás dice al respecto, cuando identifica la meta final como como el fin que buscamos cada uno de nosotros, y cómo entonces es importante, pues, cómo es importante cuando identificamos este fin al cual caminamos, esta meta final, cómo es importante primero, pues, identificar ese fin, identificar esa meta, y entonces tomar la decisión de caminar hacia ella, ¿no? Y Santo Tomás habla de algo muy importante al momento de identificar la meta. Pero llama a la meta como este bien máximo, como este bien que satisface tus necesidades de forma total, no de forma parcial. Es decir, que yo como cristiano, para identificar mi meta, tengo que saber qué es aquello que hacia lo que voy, hacia lo que busco, que me va a dar, que va a satisfacer todas mis necesidades de forma total, y por ello, por ende, me da la felicidad. Y entonces Santo Tomás identifica a ese bien absoluto, a ese bien total por encima de todos los bienes, a Dios. En Dios encontramos este bien total, en Dios encontramos esta meta. De tal manera que como cristianos nuestra meta es Dios. Como cristianos nuestra meta es Dios, y es importante poderla identificar. Y entonces encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, encontramos estas palabras, este es en el numeral 1718, donde encontramos estas palabras de San Agustín que dice: ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esa proposición, incluso antes que sea plenamente enunciada. Y dice después: ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma,
porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Y qué preciosas palabras a través de las cuales San Agustín expresa que en esta búsqueda y en este encontrar en Dios se encuentra su felicidad. Y entonces diría Santo Tomás que solo Dios sacia mi necesidad total. Y entonces, por esta razón, identifico en Dios mi meta principal, mi meta total. Y entonces dice el Catecismo de la Iglesia: las bienaventuranzas responden al deseo natural de la felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Entonces, qué bendición, hermanos, poder encontrar en Dios nuestra meta final, nuestra gran meta en Dios, aquel que nos llena de una satisfacción total. No es una satisfacción parcial, como cuando nosotros, de pronto, bueno, ahora que venías vacilaba un poquito con Magda, ¿no? Porque si yo le digo a Magda como a las 5 de la tarde o 7 de la tarde, le digo, oye, ¿qué se te antoja? Me va a decir unos tacos de suadero, ¿no? Y entonces a lo mejor esa va a ser para ella, va a ser su, algo que la va a satisfacer, pero de manera parcial. Es decir, ya que nos acabamos los tacos, entonces va a decir, pero mañana empiezo la dieta. Así como buena mexicana. Así es. Pero no la satisface totalmente. Es decir, dice Santo Tomás que nada de lo creado nos va a satisfacer de forma total. Solamente Dios puede satisfacernos de forma total. Y entonces, ¿cómo es importante y cómo esto cuesta trabajo esta meta? Dice la palabra de Dios, toda meta cuesta. Caminar hacia Dios cuesta. Caminar es como Pablo dice, esta carrera que corro, ¿no? Cuesta trabajo. Pero ¿qué es necesario entonces? Dice la palabra de Dios. Ay, Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien quiera perderla su vida, por mí la encontrará. Palabra del Señor. Te alabamos, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Muy bien. Y vemos entonces, pues, ¿qué necesita el cristiano para seguir su meta? Es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Cuesta este trabajo, pero es algo que vale la pena. Es algo que vale la pena. Y más cuando esa es la búsqueda que yo hago. Más cuando encontramos en la palabra de Dios, si vemos Colosenses 1:3, Magdita, que ya la perdí. Colosenses 1:3. En Colosenses 1:3, donde encontramos que no solamente nosotros está la búsqueda, sino ya es, ¿Sí? No, sí. ¿Sí? Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, de tal manera que es importante que nosotros podamos estar enfocados, Magda. Definitivamente. Y aquí está la clave. Ya casi se nos acaba el tiempo porque está bien interesante esto. Le digo a Bruno, esta parte de filosofar con los filósofos y nuestros teólogos católicos es bien profundo y es casi párrafo por párrafo, ¿no? Pero definitivamente algo sumamente importante es esto, estar enfocados. Dirigir nuestra atención justamente al interés, que eso significa estar enfocado, dirigir la atención hacia el interés, hacia un asunto o problema desde estos supuestos previos para tratar de resolver acertadamente. Es decir,
significa que nuestras metas y objetivos sean claros y nuestro trabajo esté dedicado a alcanzar estas metas y estos objetivos. Veamos que en nuestra vida real de repente es complicado porque hay un sinfín de emociones que se desencadenan, los miedos y las ansiedades que están en el día de hoy, con tantas situaciones, con esta pandemia, etcétera. Pero nosotros, el llamado y que queremos que quede aquí es este. No nos desenfoquemos de realmente buscar la felicidad verdadera. Y esa felicidad verdadera es Dios. Decía San Agustín también justamente, mi alma que fue creada sin ti no descansa, ¿sí? Sino cuando esté junto a ti. Palabras menos rebuscadas, pero eso significa, ¿verdad? A fin de cuentas es eso. Y nos habla de una meta final que será esa en donde digamos, me siento en paz y al 100% satisfecho porque he logrado mi objetivo. Todo lo demás fueron pequeños placebos que me permiten continuar. Pero si yo no me desenfoco, estoy con mi meta muy clara, yo quiero llegar a Dios. Yo sé y tengo que buscar las guías de cómo llegar a esta meta. Y cuidado con las emociones que nos quieren satisfacer momentáneamente. Busquemos la felicidad y la felicidad verdadera y total. Ay, Dios mío, así es la vida. Eso. He dicho. De pronto me sonó así como los memes que estabas Sí. mencionando anoche. Sí. Eso quise decir. Eso quise decir. No podemos escribir eso, algunas palabras muy mundanas, pero ya suavizadas, busquemos a Dios, porque Dios es la felicidad eterna para ti como persona, para nosotros como matrimonio, como pareja y como familia. Si tenemos este fin, las cosas que se nos ponen en medio, podremos nosotros sobrepasarlas guiándonos con estos caminos que están establecidos de cómo podemos seguir luchando, cada uno en su estado de vida, para llegar a Dios. Así que busquemos como verdaderos cristianos la meta verdadera. Y la meta verdadera es poder ver el día de mañana, pasado o dentro de unos años, a Cristo frente a frente y decir, he luchado la lucha, Señor, y espero no estar descalificado. He dicho. Nuevamente he dicho. Perfecto, bueno, pues esperemos que esa sea nuestra experiencia, que podamos identificarnos como cristianos, nuestra meta, y podamos enfocarnos en esa meta a la cual nos llama Cristo, a vivir esta presencia en Él, esta relación con Él en este momento. Pues hasta aquí nos despedimos, les agradecemos su atención, deseándoles pues una excelente semana. Dios los bendiga y recuerde que Dios es amor y te ama. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la Comunidad Católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.